Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a avanzar con el trabajo número 5, así mañana y pasado vemos mejor el tema de cómo presentar el pueblo originario que nos toca a cada uno, o en pareja o en grupo. Ahí estaba, era Lucas. ¿Cómo andas, Lucas? Hola, ahí con compañía. Hola, señor. ¿Cómo se llama tu hermano? Este es mi primo. Ah, ¿tu primito es el del hermanito de la Jazmín? Sí. ¿Y cómo se llama? Benjamín se llama. Bueno, hola. Papá. ¿Papá se llama? El otro día también decía. Bueno. Papá y mamá. ¿Y está Jazmín ahí, Luca? Sí, está en su casa, creo que ya se conectó. No, pero capaz que en cualquier momento se conecta. Bueno, vamos avanzando, dale. Vamos a ir, entonces dijimos que en este trabajo lo más importante va a ser ver los pueblos originarios, pero de la Argentina, porque había mucha confusión. Por ejemplo, algunos chicos me decían, señor, ¿qué provincia me tocó? Y no, tengo que poder ubicarlo en qué provincia viven, pero no es qué provincia me tocó, es el pueblo originario. Y ahí lo voy relacionando con su cultura, o sea, su forma de ser, su forma de ver el mundo, de qué viven, ¿sí? Bueno, entonces, dice ahí. Ahí entra Mili Manríquez. Bueno, entonces, trabajar con las ideas previas de ustedes, ¿sí? Tienen que aprender a investigar, no le tiene que dar todo la seña, tenemos que hacer un esfuercito, como nos salga, no tiene que ser perfecto el trabajo, ¿sí? Tiene que ser un trabajo con esfuerzo, como me salga. Si tengo dudas, sí lo pregunto. Entonces, habíamos visto estos dos tipos de mapas, ¿sí? Uno se llamaban mapa político. Cualquier cosa, alguien que quiera, cuando apenas termino la clase, alguien me dice, señor, ¿me mandás una foto de lo que pusieron? Y ahí yo le mando, ¿sí? Entonces, habían dos tipos de mapa que estábamos viendo. El mapa político y el mapa físico. Un mapa político me hablaba de qué acuerdos tuvieron entre provincias, entre países, para decir hasta acá llego, el límite, eso se llama límite de un territorio. El límite es hasta acá llego. Acá empieza la Argentina, acá termina la Argentina, acá empieza Chile, acá termina Chile. Y adentro de las provincias lo mismo. Acá termina Córdoba, acá empieza Córdoba, acá llega Santa Fe, hasta acá Córdoba, hasta acá, y así. Eso se llaman políticos. No existen esas rayitas, no existen. Lo que sí existen es ver a la Tierra como la vimos, físicamente. ¿Cuáles son sus montañas? Si sus montañas son muy altas, van a ser marrones. Si, o sea, el territorio lo voy a marcar con un marrón, que quiere decir mucha acumulación de tierra, muy alta. Amarillo es una tierra, que eso es lo que el otro día no vimos, pero sí lo vimos el año pasado, que yo les quería explicar un poquito. Miren acá, es, si yo a la tierra, al mapa de Argentina que tengo acá, si a este mapa, ¿se acuerdan cómo hicimos el año pasado el de Neuquén, que le pusimos plastilina o masa de sal? Si yo este mapa lo pusiera de costadito, acostado,
lo que podría ver que en la zona acá de la cordillera, esta zona de cordillera, la altura, esto serían, miren, se llama nivel del mar, ¿sí? Y acá empieza el mar, el océano más profundo, ¿sí? Acá está Buenos Aires, está en esta línea llana, por eso está muy empapadita de agua. Acá Buenos Aires está muy llana. Después empiezan a elevar. Hay algunas sierras en Buenos Aires, unas elevaciones, pero no tan importantes, son montañas altas, pero no tanto. Después, si nos vamos a la zona de Neuquén, hay valles. Valles son como unos pozos de tierra, ¿sí? Donde pasan ríos, y el agua y la zona es muy húmeda, apta para chacras, ¿sí? Después nos vamos a Zapala, que es toda una meseta. ¿Qué es una meseta? Es una elevación alta, ¿sí? Una tierra que está alta sobre el nivel del mar, que este es el nivel del mar, está alta, pero no tiene cumbres, no tiene los picos de montaña, no tiene cumbres. Eso es como Zapala, ¿sí? Cutralcó, Piedra del Águila, y después empieza la precordillera y la cordillera, y después baja de nuevo a Chile, y después vuelve abajo al nivel del mar. Entonces, esto es marrón, esto es amarillo en un mapa, esto es verde, lo que está cerca, muy bajito sobre el nivel del mar, y estos serían pampas, estas montañas que aparecen medias altas, pero no tanto, pero sí son con picos, con cumbres, estas son sierras, la amarillo es meseta, y lo marrón es cordillera. ¿Sí? Entonces, lo que estuvimos viendo, que sí lo vamos a volcar en el cuadrito, era ver que un mapa físico me dice cómo está el físico, es narigona, es gorda, es flaca, es alto, es morocho, es con pelo ondulado, rulos, lacio. Eso me dice cómo es una persona físicamente. Bueno, el mapa físico también me dice, tiene muchos ríos, pocos lagos, montañas, tiene mucha altura, tiene sierras, tiene mesetas. ¿Mm? Entonces, eso es un mapa físico, lo que me dice cómo es el territorio, cómo es el terreno. Terreno viene de tierra, de territorio, de lugar, de espacio en el suelo, ¿sí? Entonces, eso hasta ahí tiene que quedar muy claro hasta ahí, la diferencia entre un mapa político y un mapa físico. Ahí, yo ahora voy a cortar y les voy a preguntar, muy, muy importante antes de ver el cuadro, ¿sí? ¿Entienden la diferencia entre un mapa físico, que está dividido el terreno por acuerdos, el político, que está dividido el terreno por acuerdos, y un mapa físico, físicamente, si tiene montañas, sierras, llanuras, valles? ¿Se entiende la diferencia? Hola, señor. Hola, ¿cómo andás? ¿Entienden la diferencia? ¿Sí o no? Todos, necesito que todos o levanten la mano verdadera o pongan una reacción. Maya me hace con la cabeza, sí. Rayen entiende, Tiara entiende, me hacen con la cabeza Joaquín y Lucas. Mili y Jazmín. No importa si no entienden, ¿eh? Pueden decir no. Mili dice que sí, y Mili y Kidel, sí, y Jazmín sí, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces, ustedes ya en quinto, yo creo que todo lo que estuvimos trabajando ya pueden decir con palabras la diferencia, no decir, sí, este que tiene color y este que no. No, con palabras. Son territorios, los mapas políticos muestran la división de territorio por un acuerdo. La división del territorio, de provincias, de países, hasta dónde llega, hasta dónde no, límite. Eso es lo que digo. Y en un físico digo, ¿cómo es el territorio, el terreno? ¿Cómo es el relieve?
El relieve quiere decir, miren, que tiene una forma el terreno. ¿Cómo es ese relieve? Montañoso, alto pero liso, o sea, meseta. Tiene una depresión, venía así la meseta y de repente se hunde en un valle, pasa el río por el medio, como el río Neuquén, que nosotros vieron cuando dice, ¿cuál es el pronóstico para el valle? Dice el noticiero. Porque nosotros estamos en el río Neuquén, estamos como en un pozo, pero bien abierto. Y eso hace que el clima no sea tan fuerte los vientos, ¿sí? Porque podrían ser más, como en Zapala. ¿Por qué? Porque hay un pozo que es como unas paredes que nos cubren, y eso hace que se acumule el calor, que con el río que corre en el medio haya como buen clima para sembrar, ¿sí? Hay muchos valles, por ejemplo, en Junín de los Andes es una localidad que es un valle, tiene los cerros al costado, en el medio parece como si fuera un pozo, atraviesa el río Chimehuín, que viene de los lagos, ¿sí? De la zona de los lagos, y la gente se asienta ahí alrededor. Entonces, valles, llanuras, sierras, montañas. Y el otro día, ¿se acuerdan? No me acuerdo con quién fue, que fuimos a visitar con Google Maps y vimos que las grutas, ¿sí? Que es una costa en el borde de la provincia de Río Negro, está en un golfo, que también viene el borde, el límite de Río Negro, y hace como un Pac-Man que come una boca. ¡Oh! Sigue el terreno acá, sigue el terreno acá. Y acá hay como un golfo, como que le falta un pedazo, como un rompecabezas cuando le falta ese pedazo, y por eso, como es las grutas, es un lugar donde mantiene sus aguas cálidas, porque está como entre paredes, ¿sí? Todo eso hay que irlo descubriendo, hay que preguntarse. Cuando uno mira un mapa, Tiara González, cuando uno mira el mapa físico, lo tiene que leer, tiene que decir, ¡Ah! Mirá cuánto verde Brasil, tiene mucha selva, no tiene montañas, y mirá qué grande de verde, mirá, Buenos Aires es casi todo verde, quiere decir que hay mucha llanura, mucho llano, y está medio bajo, o sea que las aguas subterráneas, enseguida si yo hago un pozo, perforo, y enseguida absorben todas esas plantaciones. En cambio nosotros estamos a la altura, grande altura, y no estamos muy cerca del agua subterránea, por eso salvo los valles que están cerca de los ríos, Zapala y demás, es todo, ¿vieron que árido cuando uno va manejando y se va hasta la cordillera? Mientras no aparezca un bosque o un río, es muy árido, porque estamos a muchos metros del nivel del mar, de que pase abajo, ¿sí? Las aguas. Entonces, cuando uno mira un mapa físico, tiene que leerlo, tiene que poder interpretarlo, ¿sí? Entonces, eso, Tiara González, lo volcamos, porque yo te digo a vos porque creo que no estuviste más que nada en esa clase. Lo volcamos en un mapa, en un cuadro, perdón. Decíamos que hay 23 provincias, que aparte está la capital federal, porque la capital de Neuquén es Neuquén, la capital de Tucumán es San Miguel de Tucumán, la capital de Chaco es Resistencia, la capital de no sé, Buenos Aires es La Plata, pero la capital de toda la Argentina, la capital de toda la Argentina es La Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital federal. Ese es de todo el país, no es de Buenos Aires, ¿sí? La capital es federal, es de todo el país. Entonces, pusimos ahí que teníamos abajo las provincias que limitan, que son nuestras vecinas, que hasta acá llegó Neuquén y acá se enfrenta con, o está borde de vecinita con, es Río Negro, La Pampa y Mendoza. Chile también, pero Chile es un país, eso lo aclaramos. Entonces, en uno tenemos en un mapa la división del territorio y en otro el relieve. En un mapa aparecen los nombres de las provincias y de los países remarcados muy importantes. Y en el otro, los nombres del relieve. Llanura,
puna, meseta, sierra, cordillera. ¿Qué elementos aparecen en ambos? Y en ambos hay nombres de los países y los océanos. Eso están en los dos. ¿Y qué otros elementos aparecen en los márgenes? Hay escalas, hay rosa de los vientos que me dicen, ¿cómo es? Para dónde está el sur, dónde está el norte, dónde el este y el oeste. Y los grados, ¿sí? Los grados de latitud y de longitud, para ubicarnos en cualquier mapa del mundo, de cualquier lugar del mundo. Hasta ahí. Pero, y después nombramos a esas zonas, porque vamos a trabajar en algo, la provincia la vimos el año pasado, la vimos en otro, cuando estuvimos viendo lo del COVID, la vimos un montón de veces en distintos trabajos. Pero lo que nunca vimos era esto. ¿Cómo se llaman estos terrenos? Estas formas de relieve. Llanura, llanura pampeana, llanura chaqueña, sierras, subandinas, pampeanas, de Misiones, meseta, meseta patagónica, cordillera, la cordillera de los Andes. Esos son los nombres que aparecen bien resaltados en el mapa físico. Seguimos. Vamos a empezar a investigar, no solo de sociales, sino también de lengua. ¿Y cómo se investiga? Y se lee o se escribe un texto expositivo. ¿Qué quiere decir exponer? Voy a exponer. Ah, señor, ¿puedo exponer mi tema? ¿Qué voy a exponer? Quiere decir que voy a dar a conocer, voy a informarle a otros de lo que yo sé, de lo que averigüé, de lo que investigué. Eso lo voy a hacer a través de algún texto expositivo, ¿sí? Puede ser oral o también darlo una exposición oral, pero generalmente tiene que haber una base escrita. O sea, yo averigüé algo y escribí algo, no puedo hacerlo todo oral. Tengo que escribir algo, como tener algún informe en que apoyarme. Ese informe se llama texto expositivo. Y ahí vamos a ver la definición, que no hay que copiar ni nada porque ya está la definición. Hay que entenderla. Que un texto expositivo es aquel que pretende informar al que lo recibe. Si nosotros vamos a hacer alguna exposición en la radio, el que está escuchando tiene que entender. Y no solo entender lo que yo digo. Tiene que ser algo que lo informe, que no sabía y ahora lo sabe. Algo novedoso, capaz que lo sabe y lo dije, lo transmití. ¿Sí? Tratando de dar respuestas a algunas preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí? Son algunas preguntas. Puede ser cuáles, cuál. Entonces, un texto expositivo está informando, ¿sí? ¿De qué? De algo está informando. ¿Qué voy a informar? Ah, voy a informar del pueblo Toba, del pueblo Com. No, yo voy a informar de Diaguita. No, yo voy a informar de Coya. Entonces, un texto expositivo está informando de algo. ¿Qué? De este pueblo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo vas a informar? Bueno, le quiero decir dónde está ubicado y por qué nos querés informar de eso. Y porque es importante aprender una nueva cultura, enriquecerse, respetarla, ¿sí? Entonces, pero ojo, no solo cómo, qué, por qué, o sea, las preguntas, también tiene otras características muy importantes, dice acá. Un texto expositivo, ¿sí? Dice que tiene una función comunicativa, que yo voy a comunicar algo, ¿sí? Voy a hacer una referencia sobre un tema y no me tengo que ir por las ramas. Por ejemplo, digo, sí, porque voy a comunicar del pueblo Com. El pueblo Com está ubicado, ay, tiene una canción hermosa de cuna. A mí me gustan las canciones de cuna. Hay muchas canciones. No, no me voy a otro tema que sea canciones de cuna, porque yo estoy hablando del pueblo Com. Tiene un vocabulario específico. Si yo voy a hablar de pueblos, de comunidades, de dónde viven, voy a decir su ubicación, se ubican, lo que sucedió en el pasado, lo que les pasó. No voy a decir, no voy a usar un lenguaje como si estuviera contándole a un vecino algo. ¿Sí? Voy a usar un lenguaje específico. Estrategias. Voy a hacer definiciones. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poder decir,
eran sedimentarios, eran nómades. ¿Qué quiere decir sedimentario o nómade? Esperen que, ahí está Agustín Pino, ahí está. ¿Qué eran sedimentarios o nómades? Sedimentarios que como sentarse, como establecerse en un lugar. Y nómades era que iban de un lado para el otro. Eran las veranadas, estaban en un lugar. Tenían que llevar los animales a la invernada y iban a otro lugar. No cosechaban ellos, no sembraban ni cosechaban nada. Iban atrás de la comida. Entonces tenían que moverse según los animales. ¿Sí? Todos se empezaron a comunicar ahora, capaz que pensaron que era las 3:30 el Zoom. Entonces, tengo que llevar una definición. Si yo digo nómades o sedimentarios, lo tengo que aclarar en un texto que voy a hacer, exponer, ¿sí? Por eso lo tenemos que hacer ya para mañana, revisarlo el miércoles y mandarlo. O para hoy a la tarde, si alguien ya lo tiene, que a mí me habían mandado videitos y demás, pero no en mucha información. Bueno, ¿y qué clase de textos son los que me informan? ¿Y dónde busco esa información? En manuales de estudio, en diccionarios, en artículos periodísticos, en artículos sobre ciencias, ¿sí? Una secuencia explicativa. Primero me describe, me dice cómo son, si yo hablo del pueblo, cómo son, dónde viven, ¿sí? ¿Qué les pasó? Y después compara. Por ejemplo, hay otros pueblos nómades o hay otros pueblos sedimentarios, hay otros pueblos que sufrieron las mismas situaciones que el pueblo y el que estoy presentando, ¿sí? Bueno. Eso es un texto, pero es para entender eso, no es para aprenderlo de memoria, es para irlo entendiendo. Después, día cuarto, que era el que vimos un poquito que teníamos que haber visto el viernes, ¿sí? Veíamos que acá no están pintadas las provincias cada una. Por ejemplo, acá de un color ladrillo medio rosadito, está pintada Jujuy, Salta, abajo está Catamarca, La Rioja, y al costadito, casi bien al sur de este color, está Santiago del Estero. Al lado está pintada de verde Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Eso son regiones geográficas. ¿Qué son las regiones geográficas? Regiones son porciones de territorio grande, ¿sí? Que no son provincias, una sola provincia, abarcan varias, que tienen las mismas características, ¿sí? Tienen características, por ejemplo, en cuanto a un clima parecido, en cuanto al suelo, en cuanto a la actividad económica que hacen ahí, en cuanto a los paisajes. Por ejemplo, si vamos al sur, nosotros tenemos en el sur esta región celeste que está acá, o lila, no sé qué color más o menos se ve ahí, es la Patagonia, ¿sí? Y la Patagonia tiene la provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. Esas 2, 4, 5 provincias, ¿sí? O 5 territorios, comparten casi similares paisajes, actividades económicas, por ejemplo, el turismo se da mucho, paisajes, actividades económicas, crían ganados, ¿sí? Entonces eso se parecen, por eso se las llama regiones geográficas, para estudiarlas. Entonces cada vez que yo diga, por ejemplo, cada vez que yo diga Patagonia, uno tiene que aclarar, ¿dónde la Patagonia, señor? Porque Neuquén es Patagonia, Chubut es Patagonia, Santa Cruz es Patagonia, ¿sí? Entonces yo digo, estoy hablando de una región, no de una provincia. Y estoy hablando de una región dentro de la Argentina. Bueno, ahí hay problemitas con las chicas que se conectan, se desconectan, se conectan, se desconectan. Bueno, ahora seguimos, sí, con esto. Ya hasta ahí habíamos llegado la semana pasada, hasta ese mapa. Ahora
teníamos que ir de este otro lado, porque hoy vamos a avanzar en el trabajo para después dar lugar a dudas y aclaraciones para el trabajo individual o en pareja, que voy a volver a preguntar quién está con quién. Bueno, dice, las personas. Emi no se puede comunicar, la admito y no se puede. Dice, trata de encontrar en el siguiente texto datos para responder. ¿Alguien está hablando, cantando? ¿O yo me pareció escuchando? Bueno, ahí vamos a leer el texto. Y ahí ustedes, el que ya lo hizo, me va a ir, ¿cómo es? Dictando para también escribir entre todos. Las regiones geográficas, dice, las regiones geográficas son grandes áreas formadas por varias provincias, que tienen en común ciertas características que las distinguen de las demás. Para establecer la división en regiones, pueden tenerse en cuenta distintas características como culturales, económicas, naturales, sociales, entre otras. Uno de los criterios más utilizados en nuestro país para agrupar a las provincias en regiones geográficas son las actividades económicas. Teniendo en cuenta este criterio, en Argentina continental americana se pueden establecer 6 regiones. Entonces, ¿qué son? Bueno, ahora de a uno sí me puede ir dictando y vamos a poner entre otros. Según el texto este y todo lo que explicó la seño y mirando el cuadro, ¿qué son las regiones geográficas? A ver. Sí, Señor. Sí. Regiones geográficas son áreas formadas por varias provincias. Entonces, ahí está. Ahí estoy copiando, voy a tratar de escribirlo con, ¿cómo es? Voy a ponerlo con rojo para que sepan qué es lo que estamos ahora trabajando, ¿sí? Le voy a dar menos, ahí, sí, está bien. Bueno, lo que me va a ir dictando Jazmín, yo lo voy a completar en el cuadro. El que quiere lo puede empezar, pero no me diga, señor, porque tenemos que avanzar y cualquier cosa yo le saco una foto y se los mando. Las regiones geográficas, sí, Jazmín. Las regiones geográficas son formadas por varias provincias. Podemos poner, están formadas, entonces las regiones geográficas, ¿qué son? Están formadas por o son porciones de territorio formadas por varias provincias, ¿no? Son, vamos a poner, porque si yo tengo que contestar qué son porciones o extensiones, porciones de territorio, de terreno, de tierra, formadas por varias provincias y que comparten esas características. ¿Cómo se dividen? ¿Por qué se dividen así? ¿Por qué varias provincias forman una región geográfica? ¿Mm? ¿Quién puso algo? ¿Quién quiere contestar? Bueno, a ver, Guada. En región pueden tenerse en distintas características.
culturales, económicas, naturales, sociales, entre otros. Entonces, dijo ella que puede tener distintas características, ¿no? Se dividen según las características que compartan, ¿no? Que comparten esas provincias, según las características similares. Similares quiere decir parecidas, ¿sí? Se dividen según las características similares entre provincias, o regiones, o territorio, provincias, ¿no? Esas características, ahí podemos aclarar. El que quiere puede seguir y profundizar. Nosotros ponemos lo básico. Las características pueden ser, el que ya tiene otra forma y parecido a lo que yo puse, lo deja, no tiene que borrar, porque esto es lo ideal. No existen respuestas perfectas, ni correctas, ni nada. Es lo que vamos armando para que se vaya entendiendo con esas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué se forma de esa manera? ¿Por qué ustedes, esto es más para que ustedes también piensen, ¿por qué les parece que es necesario que existan regiones o que nosotros tomemos en cuenta que varias provincias comparten lo mismo? ¿Por qué cómo lo entienden ustedes? ¿Por qué en el país varias provincias, por ejemplo Neuquén y Río Negro, todo, forman la Patagonia? ¿Por qué será así? O si pusieron algo y de ahí arrancamos, si alguien puso algo. Pero ¿por qué se dará así? También eso, preguntarnos nosotros, no buscar en libros, de acá a acá, de esta respuesta está en este reglón, en este párrafo. ¿Por qué será? ¿Por qué existirán esas regiones geográficas? Aunque no las querramos nosotros poner, pero ya existen. ¿Por qué? O lo que pusieron ustedes, los que les parece, ¿por qué existen las regiones geográficas? ¿Por qué se dan? O capaz que pusieron más o menos parecido a lo de cómo se dividen. Guada, que tienen ahí, activó el micrófono. ¿Qué querías decir, Guada? Porque uno de los objetivos más utilizados en nuestro país para dar a las provincias entre Para agrupar provincias en regiones. Bueno, y porque necesitamos agrupar y ahora quiero que piensen en esto, piensen, pero piensen lo que la señora va diciendo, así como abro mi mente también. Piensen, yo puedo decir lo que dije la otra vez, puedo decir, está lloviendo en Neuquén, cruzo el puente de Cipolletti y ya no llueve más. Puedo decir, en Neuquén hay mucha gente que trabaja todo el día y está aprovechando porque cierran los negocios a tal hora. Y en el otro, ¿hay tanta diferencia si yo cambio de una provincia? ¿Se puede terminar toda la característica, la historia, la forma de vivir de alguien? ¿Se puede terminar con un límite? ¿Piensan que es así? Si yo digo, bailo la chacarera, bien, bailo la chacarera y la cuna es Santiago del Estero, pero en Tucumán también bailan la chacarera y la samba. Entonces, todo lo que comparten no se termina con límites, ¿sí? Se extienden a territorios, a personas que más o menos, ¿sí?, comparten eso, comparten las mismas características, le pasó lo mismo. Por ejemplo, los mapuches, decían hasta acá llega y no, ahí no pudo pasar porque es Río Negro. No, estuvieron, están y siguen estando hasta incluso en el sur de... Entonces, esto quiero que entiendan, chicos, en el porqué y chicas.
Los límites los pone el ser humano, ¿sí? O sea, nosotros ponemos hasta acá es una provincia, pero en realidad la costumbre, la historia, lo que nos pasó, lo que comemos, lo que nos gusta, no se termina con límites. Son más amplias las regiones, porque compartimos lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Que la Argentina, hay regiones porque en el norte, ¿a dónde se escucha el chamamé? ¿Solamente en Corrientes? ¿O en el Chaco también? ¿En Misiones? ¿Dónde se habla guaraní? ¿Dónde es la lengua guaraní? ¿Solo de una provincia? Y cuando vos cruzás la calle a otra provincia, o cruzás una ruta, o cruzás un río, ya no se sabe más nada de ese idioma. No. Las regiones existen por eso. ¿Por qué se dividen en regiones? Y porque comparten tantas cosas en común que es mejor para estudiarlas, para entenderlas, ¿sí? Porque es el límite natural de última. Es como un límite que se va desdibujando, pero naturalmente. No el que puso el hombre, sino porque tienen los mismos gustos, comen empanadas en el norte, son más, qué sé yo, alegres, hablan más, y nosotros somos más reservados, más medidos para relacionarnos, nos, o por ejemplo los de otras regiones también geográficas que se pueden dar en otros lados del mundo, les pasa eso. No es que solo un lugar se reduce a un lugar. Entonces, ¿cómo poner todo lo que dijo la seño? ¿Cómo expresarlo con palabras? ¿Cómo expresar todo lo que ustedes se fueron dando cuenta? Claro, yo no puedo decir que hasta acá llega el clima, porque si voy a Río Negro y estoy en Centenario y estoy en Cinco Saltos, más o menos lo mismo. Trabajamos más o menos lo mismo, hablamos más o menos lo mismo, hasta incluso gente viene acá, hasta, no sé, para trabajar, hasta los jóvenes para divertirse, o para comer y salir a comer, vamos acá, vamos allá, vienen, se cruzan, no se puede. La costumbre, el clima, la tierra, las plantas que se dan acá, se pueden dar también ahí. Después sí se va cambiando, pero se va cambiando de a poquito, porque ahí es la región geográfica. Es la que, ¿por qué? Porque existen todo ese territorio que comparte muchas características, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Emi dice que sí, Sí. Maya, bueno. Bueno, muy bien, Agustín. Entonces, Sí, ahora, señor, se entendió. bueno, Sí, vamos a ver señor. cómo lo había puesto Rayen o cómo queremos, muy bien, Agustín también levanta el pulgar, cómo podemos poner o cómo había escrito Rayen, capaz que también se entiende. Entendiéndolo, lo ponemos después. A ver, Rayen, ¿cómo habías puesto vos? Lo ponemos cualquier cosa, lo vamos como agregando o... Tiene el audio cerrado. Ahí está. Para agrupar a las provincias en regiones. Le vamos a agregar entonces, para agrupar a las provincias, o sea, existió para eso, para agrupar, para hacer un grupito de provincias en regiones, para agrupar a las provincias en regiones, por compartir muchas características, ¿sí? De cultura, de gustos, de bailes, de cómo es producción, de siembra, de cosecha, características. Y ahí lo podemos aclarar cuáles eran, porque en el cuadro está cuáles son esas características, ¿sí? Las características, vieron que ahí en el texto dice económicas, por ejemplo, ¿dónde se dan los trabajadores golondrinas? ¿Solamente en Neuquén? ¿O en Neuquén y Río Negro, en la zona toda del valle? ¿Sí? Entonces, como esas son regiones
Las regiones a veces cuando comparten, bueno, eso solo seña, entonces acá en el valle no. Hay otras características, entonces se amplía la región por esas otras características y forman las regiones geográficas. Y cada región geográfica tiene un sector. En el norte pasa esto, en el oeste de esa región. Bueno, listo. Vamos a seguir. Después yo mando, me dice enseño, apenas termine el Zoom, mando lo que hicimos hoy, ¿sí? También como imagen. Y aparte, eso es lo que dijimos, se está grabando. Me quedan 8 minutos. Bueno, acá están las regiones, ven de nuevo. Noroeste, nordeste, pampeana, de Cuyo y región patagónica. ¿Eh? Bueno, En el encuentro del Zoom o videollamada compartiremos la respuesta, ya lo hicimos. Además vamos a ir memorizando y ubicando en general, en forma graduada, los nombres de las provincias. Día 5. Pero, ¿quiénes fueron los primeros habitantes de estos territorios? Mira el siguiente video, por lo menos, una pregunta que te haya surgido, escribe una pregunta que te haya surgido. Levante sinceramente la mano de todos los que estamos, copiar, voy a poner acá, ahora, en este momento, esperen que no los veo todos, para saber quién ya vio el video, quién se hizo una pregunta, quién la elaboró, y quiénes no pudieron ver el videíto. señor, Maya. Sí, Yo Maya. no vi el video porque no podía verlo. ¿No lo pudiste ver? No. Señor, yo tampoco lo pude ver el video. Señor, yo tampoco pude ver el video. Ahí ya somos 3. ¿Cuántos más? A ver. Yo tampoco, señor. 4. Yo no. Yo tampoco, señor. señor. Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer. Está No lo vamos- Tampoco dura tanto, pero no lo vamos a ver como siempre. Después lo verán, ¿cómo es? Más tranquilos, pero ahora lo que vamos a hacer como siempre hacemos es ver un poquitito del video. Ahí está. Power on. Line in mode. A ver, primero díganme si lo están viendo en la... Sí. 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 Todavía no lo... Primeros Sí, habitantes señor. de América. Bueno. Los Apaguen hombres los micrófonos, se escucha mejor. ¿Eh? Que apaguen los micrófonos, y se escucha mejor. Bueno, díganme ustedes si se está escuchando ahora bien, aunque sea con el... Oh, qué tonta que soy. Lo iba a poner para que se vea en la tele de mi casa, en vez de ponerlo para que amplíe la pantalla, me equivoqué del logo. A ver, yo lo voy a poner un poquito y lo que me van a levantar la mano así con un pulgar o con la cabeza o algo, si se está, esperen, todavía no, si se escucha bien. Los primeros habitantes de América. Los hombres y mujeres de nuestro país tienen características diferentes debido a que provienen de diferentes regiones. Hace aproximadamente 30.000 años, como resultado de la última glaciación, se produjo un notable descenso del nivel del mar en todo el planeta. Siberia y Alaska quedaron unidas por un amplio puente terrestre, donde hoy se encuentra el estrecho de Bering. Es posible que muchos asiáticos nómades se hayan trasladado de un continente hacia otro persiguiendo animales, que eran fundamentales para su supervivencia. Estos cazadores fueron desplazándose detrás de sus presas, hacia el sur, hasta ocupar la totalidad del continente americano. Algunos investigadores sostienen que además de esta corriente, procedente del noroeste asiático, América se pobló con el aporte de grupos originarios de Oceanía. Los primeros americanos ocuparon cuevas, instalaron campamentos, cazaron grandes y pequeños animales, recolectaron mariscos, vegetales y huevos. Fueron creando herramientas y formas de vida para poder sobrevivir.
Bueno, vieron que no. ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Acabo de crear la mía con Ah, Wix. no puedo Te la parar. presento. Entras en Wix.com. Con Wix puedes personalizar. Ahí. Bueno, ¿qué contaba esto? A ver, ¿quién se anima a decirlo con sus palabras? Porque fue re cortito el video. Ya estuvimos hablando de esa teoría. A ver. Contaba cómo era para alimentarse, para tener su alimento. Sí, pero también hablaba de un tiempo. ¿Cuántos años decía? ¿Que hace cuántos años que se pobló América? ¿30.000 señor? ¿Escucharon? ¿Estuvieron atentos el resto? La verdad, decimos la verdad. Señor, que no se escuchó bien el video. Yo no lo escuché bien. Yo sí, señor, lo escuché bien. Bueno, También lo escuché bien. Lo esperen. escucho clarito. Vamos a ver la primera partecita nada más. La primera partecita que yo no me acuerdo si también lo dibujo. Los primeros habitantes de América. Los hombres y mujeres de nuestro país tienen características diferentes debido a que provienen de diferentes regiones. Hace aproximadamente 30.000 años, como resultado de la última glaciación, se produjo un notable descenso del nivel del mar en todo el planeta. Siberia y Alaska quedaron unidas por un amplio puente terrestre, donde hoy se encuentra el estrecho de Bering. Es posible que muchos asiáticos nómades se hayan trasladado de un continente hacia otro persiguiendo animales, que eran fundamentales para su supervivencia. Estos cazadores fueron desplazándose detrás de sus presas, hacia el sur, hasta ocupar la totalidad del continente americano. Algunos investigadores sostienen que además de esta corriente, procedente del noroeste asiático, América se pobló con el aporte de grupos originarios de Oceanía. Los primeros americanos ocuparon cuevas, instalaron campamentos, cazaron grandes y pequeños animales, recolectaron mariscos, vegetales y huevos. Fueron creando herramientas y formas de vida para poder sobrevivir. Bueno, entonces. 30.000 años, señor. Sí, muy bien, pero miren acá, ¿eh? Nosotros estamos, miren acá, estamos en el 2020, ¿sí? Estamos, a ver que, lo voy a poner para que se vea, hay un pin. Estamos en el 2020, yo nací, miren acá, 1900, que soy la más vieja de todos ustedes, 1973, ¿sí? Acá yo llevo 47 años, ¿sí? 47 años. Pero cuando empezamos a contar en el año 0, antes del año 1, del año 100, del año 500, del año 1500, en el 1810 la revolución, 1930 y algo, 1970, 2000, antes del año 0 ya estaba el año -1, -10, -20, -100, 500 años antes de Cristo, ¿sí? Pero si contamos de acá, dice que 30.000 años, los primeros seres humanos, 30.000 años, los primeros seres humanos, ¿sí? Se bajaron las aguas, ¿sí? Cuando se produjo un deshielo, ¿sí? Bajaron las aguas y el norte de Asia con el norte de América del Norte, ¿sí? Se bajaron y se pudo cruzar. Ahí cruzaron los primeros hombres y empezaron a bajar. Nosotros tenemos acá en la Argentina
la gente que son los arqueólogos, los que estudian los huesos, las cuevas y todo resto, ¿sí? O toda evidencia de vida y de cultura, ¿sí? Del hombre, los arqueólogos, ¿sí? Y también de huesos de animales, ¿no? De los dinosaurios y demás, pero los arqueólogos dicen que encontraron seguro hace 10.000 años que hay gente acá en la América. 10.000, o sea que todavía en 1400 positivo, ¿no? De negativo. Había venido los españoles y empezaron a mirar y a dominar la gente que vivía acá. Pero antes de los mapuches, de los tehuelches, habían otras culturas más al norte, y se empezaron a bajar por América del Sur, por Perú, estaban mayas, aztecas, en México, en Perú, y empezaron a bajar hasta que se pobló toda América con grupos originarios, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué bajaban? Porque dijeron, no, yo me quiero un lugar sin estos, no, yo voy a vivir con tierra, no, porque iban buscando, ¿qué cosas dice el video? ¿Qué iban buscando? Cuevas, comida. Comida y cuevas. Comida, que eran los animales. Seguían las huellas de animales. Los animales que vivían ahí cerca, los rodeaban, se iban reproduciendo y se iba viendo, entonces voy a seguir más. Allá van, iban siguiendo el rastro, ¿sí? Y cuando se hacía, o sea, tenían que alojarse en algún lugar, ocupaban cuevas, entonces casi siempre fueron más poblados los de las regiones donde había cuevas, ¿sí? Donde se podían como asentar. Y si no, se construían, ¿sí? Y dice que también empezaron a cosechar. O sea que si yo cosecho, y esto tengan en cuenta, si yo cosecho, ¿me puedo ir de acá para allá? Si tengo que regar mi planta, esperar que madure, esperar la época para cosecharla, ¿puedo irme? No. No. No, No. me asiento en un lugar. Eso se llamaban culturas sedimentarias, la que se asentaba en un lugar. En cambio, habían otras que nunca cultivaban, que solo cazaban. Y si cazaban, iban detrás de los animales y no necesitaban tener una casa fija. Se metían en alguna cueva, vivían un tiempo, cuando se acababan los animales de cazar de alrededor, se iban de nuevo a otro lugar, y eso se llamaban nómades, que caminaban, ¿sí? Nómades que andaban a pie caminando, ¿sí? Entonces se distribuían por todo el territorio. Eso pasó hace muchísimos, 10.000 años que había grupos acá. 30.000 que habrán cruzado porque se encontraron esas evidencias. Pero de ahí empezaron a bajar, ¿sí? Empezaron a bajar. Y de ahí fueron, cada vez que bajaban y se asentaba un pueblo, bajaban, fueron descendiendo, descendientes también de otros pueblos, ¿sí? Entonces, cuando vinieron los españoles, había un montón de pueblos con un montón de creencias parecidas y distintas entre sí también. Nosotros somos parecidos a Uruguay, porque hablamos español, pero tenemos costumbres distintas. Entonces, eran parecidos en algunas cosas y distintos en otras, bien distintos en otras, ¿sí? Entonces, esas culturas, cuando vinieron los españoles, se fueron sometidas y algunas desaparecieron y otras siguieron en pie. Eso es lo que tenemos, Mili Manrique, eso es lo que tenemos que compartir y estudiar. No una provincia, no un territorio, sino la cultura, el pueblo. Esa gente que sigue hoy tratando de que la escuchen, que quiere ser respetada. Porque seguimos nosotros, los blancos, los descendientes de españoles, de otros países también, seguimos dominando y haciendo sentir a gente menos que otra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la escuela. Conocer esos grupos, saber cuáles se extinguieron y por qué, que no tenían por qué haber sido así, y conocer los que hoy en día siguen conviviendo con nosotros. ¿Dónde están? ¿Qué les pasa? Ustedes vieron que el otro día yo les hablé que en el Córdoba
¿sí? Y habían querido quitar árboles para hacer siembras y producir mucha soja, pero eso, la soja desertifica el suelo, no, lo pone árido, ya no sirve más cuando hay un solo cultivo, un monocultivo. El suelo tiene que tener muchos cultivos para enriquecerse. En cambio, el monocultivo lo empobrece al suelo. Pero es mucho dinero, como las grandes megaminerías. Hacen pozos con pozos, un cráter así, un hoyo de cantidad de hectáreas en la tierra, y lo empobrece, pero no importa, es mucho dinero. Entonces, hoy en día que hay tantos incendios, ¿vieron la tele? En Córdoba, en Chaco, ¿no será también esto que necesitaban que los árboles se vayan para tener la excusa perfecta para poder sembrar? Porque ya no hay monte, no hay arboledas, no hay árboles, no hay bosques. Entonces, Señor. nosotros tenemos que estar como atentos, estudiar, pensar, hacernos preguntas, defender la cultura. ¿Sí? Ya son las 4:18. Sí. ¿Cuándo termina la clase? El que se quiera ir, se puede ir enseguidita, ¿sí? Porque nosotros seguimos un poquito más. Vamos para avanzar, ¿sí? Y ver cuál es el que quiere y necesite irse porque tiene un turno, o porque tiene que tomar la leche, o porque lo están esperando, porque algún hermano tiene que necesitar la compu, porque nosotros no teníamos que estar los lunes. Pero lo hacemos para avanzar y para entender un poco qué es lo que tienen que hacer. El que necesite se puede, ¿cómo es? Ir, y después yo sigo con el video, lo sigo grabando y después lo compartimos, ¿sí? Bueno, entonces, cerramos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora en el trabajito ese que decía? Bueno, vemos ese video. ¿Qué preguntas se hicieron? ¿Quién hizo alguna pregunta y si no se la hizo recién? Pregunta, o ahora, ¿qué se preguntaron? ¡Ay! Entonces, y se me ocurrió una pregunta, o me surgió una duda entonces. No importa, no tiene que estar la respuesta, no tengo que saber la respuesta. Yo, señor. Sí, decime. Que cómo iban a buscar la comida o... Esa es la pregunta que le surgió a Jazmín. ¿Cómo iban en busca de la comida? ¿Cómo iban en busca de la comida? ¿A alguien le surgió otra pregunta? ¿A alguien le surgió otra pregunta? No. A mí, A ver. que ellos tenían que tomar agua del río, ¿no? Porque el agua del río está como media contaminada. ¿Vos te haces esa pregunta o decís vos que estaba contaminado? ¿O estaba contaminada en ese tiempo? ¿Vos te haces esa pregunta? Sí, ¿Cuál sería? ¿Qué agua tomaban? ¿De dónde tomaban agua? ¿Estaría contaminada el agua en ese tiempo? ¿Cuál sería la pregunta? ¿El agua estaba contaminada? Ahora, Emi,
¿Qué me habías levantado la mano vos, Emi? No, señor, quería meterme al chat. Bueno, ¿alguien más se hizo una A mí pregunta me- viendo el video? ¿Cómo están las herramientas? ¿Cómo eran esas herramientas? Es verdad, si tenían que cazar animales. Si tenían que cazar Más que nada animales. usaban ellos boleadoras, hachas que hacían afilando piedras y atándolas con un palo y así podían hacer un hacha. También agarraban puntas de las piedras, las afilaban bien y después lo que hacían era atarle un palo y hacer una lanza, así podían atacar animales. Bueno, mira, todas esas ideas que tenemos, capaz que era de algún pueblo, de algunos más que otros también tenían otra forma, por ejemplo, los pescadores, los pueblos que siempre fueron pescadores, cómo hacían sus redes, sí, qué más, que todo eso, Mili Manrique, a ver si está todavía Mili Manrique, que yo necesito. Eso, todo lo que nos estamos preguntando, es lo que tenemos que averiguar de un solo pueblo para compartir, ¿sí? Porque hoy hubo confusión. Señor, yo estudié la zona de Cuyo en vez de Coya. Señor, ¿de qué pueblo? Del COM, que vive en el Chaco. Ah, estudié todo Chaco, la provincia, su capital, y no es del territorio, es de los pueblos, pero puede haber una confusión de eso. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces con esto se aclara. Todo lo que estamos diciendo estamos hablando de un pueblo originario, ¿sí? Ahora vamos a entender mejor al haber dicho toda esta aclaración. Entonces, ¿qué elementos y rastros se encontraron? ¿Sí? Ahí, ¿qué decía el video? ¿Qué elementos se encontró? ¿Qué decía? ¿Que habitaban en qué? Cuevas. Cuevas. ¿Qué más? ¿Qué más? Materiales, pinturas, represtes y herramientas y vestigios. Pinturas rupestres y materiales. Y ahí podemos poner, ¿no? También podría ser utensilios, ¿no? Que se han encontrado eso. O, no le ponemos nombre de utensilio. Bueno, materiales, distintos materiales. ¿Sí? Como la sangre también de esos animales, esos dibujos, ¿sí? Nos dan rastros de que sí, cuando empiezan a estudiar de qué tiempo tienen, dan con eso. ¿Cómo se descubrieron? ¿Quiénes son los que investigan eso? ¿Quiénes? Arqueólogos. Arqueólogos, ¿sí? Basta, Benjamín. Entonces, estudiando los elementos o materiales, para no poner, y rastros, que son los de las cuevas. ¿Eso lo estudia quién? ¿Qué? La otra pregunta, ¿cómo? ¿Ellos en las tenían que Esto estamos viendo el día 5, después de ver el video. Ah, que es un arqueólogo y eso. Ahora nada más estamos como viendo según el video. ¿Por qué se trasladarían largo y a lo ancho de todo territorio patagónico? Ya lo habían dicho, en busca De comida. de comida, de forma de sobrevivir, ¿no? Porque algunos, el refugio también,
por ejemplo, venían a buscar por ahí los guanacos que estaban más en la meseta, y se volvían en invierno a las cuevas, ¿sí? En busca de comida, refugio, etc. Bueno. Esto lo tenía que poner con rojo, así. Bueno, acá donde dice, ojo que acá dice, que se sabe que los primeros habitantes, por lo lejano en el tiempo, más de 13.000 que hay acá, pero 30.000 años que cruzaron, que estaban en el norte, que son los primeros, los que se encontraron restos de humanos más antiguos, es en el norte de América. Después, por eso se deduce que fueron bajando. Bueno, y acá dice lo mismo, por eso también responde a esto, ¿sí? Que dice que los primeros habitantes de la Patagonia, lo que conocemos es el trabajo de arqueólogos que investigan restos de materiales que dejaron los hombres. Algunos afirman, algunos investigadores, que hace alrededor de 13.000 ya había seres humanos en la zona. Seguramente llegaron al atravesar otras regiones de América del Sur, en migraciones que duraron miles y miles de años, siguiendo animales, milodones y otros de esa época, ¿sí? Y que cazaban para alimentarse. Se trasladaban, sigo abajo. No se sabe qué pueblos originarios son los descendientes directos de estos primeros pobladores patagónicos, ya que a partir de los restos de materiales que se han encontrado hasta el momento, herramientas, piedras, pinturas en cuevas, aleros de roca, vieron que también, ¿se acuerdan en una que hicimos las apachetas, que son las piedras apiladas, como las que muestra en Moana? Eso también daba indicio de su creencia. Por eso no se puede hablar de un pueblo originario si era de Chile o de Argentina, porque no existían ahí los límites, los países. Era todo el territorio de la Patagonia y se movían desde el Atlántico, desde el océano hasta el Pacífico, de oeste a este. Se trasladaban muy pocas veces en ese tiempo, ¿sí? Siguiendo las huellas de los animales, en busca de eso, y de agua dulce. Al igual que los primeros hombres cuyos restos han descubierto otros lugares del mundo, en la Patagonia viven en la cercanía de los cursos del agua. O sea que el hombre nunca en la vida pudo vivir, respondiendo a lo que preguntaba Zaira, con el agua dulce, con un agua potable, dulce. Siempre el hombre estuvo cerca de esos lugares, ¿sí? Dicen que el río Limay y Neuquén, ¿sí? O Deseado, en ahí se refugiaban en cuevas para protegerse del frío y la lluvia. Una de estas cuevas, de 7 metros de profundidad, se descubrió a orillas de la laguna El Trébol, en Bariloche. 7 metros, imagínense, hacia el fondo, para cubrirse bien de todo el invierno, como para invernar. Y ahí tenían en esas cuevas como distintas habitaciones de una casa. Una cueva en La Pampa. También en una cueva en La Pampa, ¿sí? Y en Junín de los Andes, yo donde vivía en Junín de los Andes, había una estancia que nosotros con los chicos los llevábamos a recorrer, que era así como si vos te metías en la cueva, tenías que pasar por un lugar angosto y después llegabas como a un comedor, que había una piedra grande, se ve que ahí había lugares como que eran para dormir también. Entonces digo, eso se da en muchos lugares. Esta, la que habla de Bariloche, es como la más conocida porque tiene 7 metros, es impresionante de grande. O sea que vivía toda casi una comunidad y se refugiaba. Pero todo eso, lo que lo podemos descubrir es investigando, buscando un video te lleva a otro, una información a otra. Eso es lo que tienen que intentar hacer. Ya están en quinto, pueden hacerlo. ¿Sí? Poniendo, ¿qué es lo que busco? Primero teniendo claro, ¿qué busco? ¿Busco una provincia o busco un pueblo? ¿Qué quiero saber de ese pueblo? ¿Cómo vivían? ¿Qué problemas tienen? ¿Siguen viviendo? ¿Cómo se movían? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cuál arte? Bueno, y dice que en la Cueva de las Manos se han encontrado pinturas rupestres de una antigüedad de 9.000 años, relacionada con la vida cotidiana de los pueblos, cazadores y recolectores.
además de las famosas manos, la foto que ahora vamos a ver, hay figuras de guanacos y de otros animales geométricos y figuras humanas. Y ahí dice, la arqueología estudia el pasado de los hombres a través de los restos de materiales. El trabajo de los arqueólogos se extiende desde el origen del género humano hasta el pasado reciente. El lugar donde los arqueólogos encuentran los vestigios, los restos serían, dejados por los hombres que los habitan, se llaman sitios arqueológicos, ¿sí? Bueno, entonces ahí, ¿qué tenemos? La cueva de las manos, tenemos la foto, y ahí yo les dejé un cuadrito, el mapa, uno de los mapas de tantos que hay. Ahí en este videíto que hay ahí, en este enlace, hay imágenes de estos pueblos, ¿sí? Y entonces, hoy llegamos hasta acá, que es casi el último día, es el día 6. Los adelantamos porque tenemos que trabajar solitos o en parejas o en grupos con la seño en esto. Al observar el mapa, vemos la diversidad de culturas de nuestro país que hoy, por diversos acontecimientos históricos, solo quedan algunos pueblos indígenas. Y mira acá, Mili Manrique, ves que acá está Atacama, Amahuaca, Diaguitas, Lule Vilela, Tonocote, Sanavirón, Come Chingones, Huarpe, Chiriguano, Huichí, Com, que también es llamado Toba, Avipón, Mocoví, Pilagá, Guaraní, Charrúa, Querandí, Tehuelche, Segman, Pehuenche, Yámanas y Huichí. Elige un compañero para investigar, también pueden hacerlo en grupos mayores de 2 personas, o sea, ya 3, o solitos. Y en el día 7 vamos a empezar a investigar. Y mira acá, Mili, tenés acá todos los grupos. Tenés Mapuche, Huichí, ya eso te va a ayudar a empezar a investigar, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer primero una investigación escrita. Para realizar el trabajo, tener en cuenta, registrar la fuente donde se obtuvo. ¿Es del canal Encuentro el video? ¿Es de Pido la Palabra? ¿Es de un documental de canal, no sé, 13, 12, 11, ¿sí? ¿Es de otro país? ¿Es de Chile? ¿Es de una investigación de una universidad? Registrar la fuente. ¿Es de un diario de Córdoba? ¿Es de un diario de Buenos Aires? ¿Es de un diario de qué año? ¿Sí? Entonces, todo lo que yo encuentre de información tengo que escribir de dónde lo saqué, de internet, pero de qué sitio, ¿sí? Y ubicar el pueblo... Pero me tengo que salir. Bueno, ubicar el pueblo en el territorio argentino. ¿Dónde está ese pueblo? ¿Está en Chaco? ¿Está en Formosa? ¿Estuvo en Ushuaia y ya no existe más? ¿Sí? Conocer los problemas antiguos y si existe todavía los actuales que están padeciendo. De todo eso, señor, yo conseguí esto, pero esto no, bueno, anda armando lo que conseguiste. Eso es todo como un abanico de cosas para investigar. Entonces, texto explicativo, volvemos a repasar. Elaborar un texto explicativo utilizando las palabras que rodean las imágenes, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué pueblo es que elegí? ¿Cómo es ese pueblo? ¿Por qué es así? Respuesta a esa pregunta. ¿Qué es ese pueblo? Bueno, lo investigué porque esto está pasando por esta situación, lo quiero transmitir por esto y doy una respuesta a eso. ¿Por qué quiero compartir esa información? Y tengo que tener definiciones, ¿sí? Por ejemplo, pueblo Com o Toba. Lo llamaban así porque se afeitaban la frente y los diaguitas en forma despectiva le pusieron eso, porque eran frentones. O Mapuche. Mapu quiere decir tierra, che, gente. Era gente de la tierra, es gente de la tierra. Entonces se llama... Doy ejemplos. Eso, citas de autoridad quiere decir de dónde saco esa información. Imágenes, puedo agregar imágenes. Puedo hacer videos, puedo agregar imágenes de las fotos que yo estoy haciendo alguna artesanía parecida a la que hace ese pueblo.
alguna guarda, algún símbolo, ¿sí? Y esto de los conectores es cuando yo estoy redactando ese texto, me acuerdo de lo que habíamos visto una vez, ¿sí? Pero ellos sufrieron porque, a pesar de que no hay ninguna, es como si, dicho de otro modo, los pueblos se han extinguido porque, y uso eso para el texto que voy a realizar. Acá te dejo un banco de datos de información del video. Y esto lo vamos a hacer, escuchen bien, lo del semáforo lo vamos a hacer el último día, después de que hayamos presentado el trabajito. Lo que nos surge es presentar el trabajo y trabajar en eso, ¿sí? Bueno, ahí la canción, yo les dejé acá la letra de la canción esa donde pasan las imágenes de los pueblos, ¿sí? 5 siglos igual, de León Gieco. Bueno, y ahí terminamos por hoy. Bueno, ¿qué es lo importante de hoy? Que nos vayamos pensando, ahora entiendo cómo es lo que tengo que hacer de ese pueblo, qué tengo que llegar, cuál era la relación con el medio ambiente de ese pueblo, cuál era su cosmovisión, cómo cuidaban el ambiente, cuál era su relación con los animales, vivían en cuevas, cómo se relacionaban. Todo eso lo tengo que poder sacar lo más importante, lo que quiero transmitir, por qué quiero transmitir esto, ¿sí? Ahora, dejo de compartir video, de grabar, y pregunto.